abogadosdeconfianza.com. Llámanos y consulta gratis. Hola, Marcia. Hola, Carlos. Hola, Michel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, están todos bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva semana con los abogados de confianza, abogados en vivo. Michel, cuéntanos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Yo pienso que la conexión con Marcia es un poco lejos, pero eso es porque estamos en vivo. No es un juego, es un programa en vivo. Como siempre, estoy muy contento de presentar información a la gente que quieren saber sus derechos después de un incidente con lesiones. Bueno, hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante. ¿Qué piensas, Carlos? Michel, el programa del día de hoy se llama Te lesionaste en la obra. Y ahora, ¿quién paga todo esto? Este programa va dedicado a toda nuestra comunidad migrante, trabajadora, pujante, que está siempre ahí. Con estos calores de hoy en día siguen trabajando, el frío sigue trabajando. Pero ¿qué pasa? Si llegasen a tener algún accidente, para eso están los abogados de confianza y este programa para enseñarles sobre los derechos que nuestra comunidad migrante puede tener. Michel, bien, entonces empezamos con el programa, con las preguntas. Y es que hay muchas personas que se acercan a nuestras oficinas y nos dicen, por ejemplo, cuando tienen un accidente, dicen, ¿quién debe hacerse cargo de todos los gastos? ¿El jefe, el seguro o el trabajador? Si yo me lesiono, ¿quién se hace cargo, Michel? Es una pregunta muy común e interesante. Ok. Al principio, cuando uno tiene una empresa con empleados, un patrón tiene que haber seguro. Eso es una obligación por la ley. Si uno tiene trabajadores en su empresa, tiene que haber seguro por sus trabajadores. Y eso es fundamental y muy importante cuando está involucrado en trabajo peligroso como construcción o demolición. Pero no importa, también un trabajo doméstico tiene que mantener seguro. Bueno, entonces, normalmente, si uno está trabajando en construcción o demolición y sufre un incidente con lesiones, el patrón tiene que reportar ese incidente al seguro. Y el seguro tiene que pagar dentro de 18 días los honorarios perdidos. 2/3 del total. Esa llega del seguro del patrón. Si el patrón no tiene seguro, un abogado que ha reportado ese incidente al Board de Compensación Laboral puede preguntar por pagamentos si existe un GC con otra empresa allí, si ellos tienen seguro que puede pagar. Pero normalmente es el seguro que paga. Si el patrón no tiene seguro, por la ley, el patrón puede ser responsable por los gastos. Gastos médicos que pueden ser muy caros y también honorarios perdidos por el tiempo que la víctima es incapacitado. Pero tiene que mostrar dos cosas: que estás incapacitado por más de una semana y que el incidente era reportado. Si el incidente no era reportado, pierde el derecho de iniciar el reclamo. Si no fuiste de un médico, no tiene pruebas de lesiones, diciendo a tu esposa que yo tengo dolor en mi cuello, no es prueba. Tiene que ver un médico que puede determinar que estás incapacitado de su trabajo normal y de ahí inicia el reclamo.
Es posible que Carlos tiene otra pregunta. Por supuesto, Michel, por supuesto. Oh, Marcia, Marcia. ya está bien la Aquí, conexión ya con estamos, Marcia. ya estoy de vuelta. Si se me escucha bien, voy con la siguiente Sí, pregunta. ahora sí. Hola, Marcia. Hola, buenas noches. Se me cortó un momento la conexión, pero ya estoy de vuelta. El tema es Quiero interesante. seguir con el abogado Carlos y preguntarle qué gastos puede cubrir la compensación de un accidente laboral y cuál es la demanda, que es una pregunta que nos hacen continuamente. Así es, Marcia. Mira, ya Michel lo estaba mencionando. Primero, ¿cuál es el caso? Una persona se accidenta. Dependiendo de cómo sucedió el accidente, de qué tipo de labores estaba realizando, la persona puede tener uno o dos derechos. El primero de ellos, la compensación laboral. El segundo, la indemnización por demanda. Pero como decía, dependiendo de cómo es el caso, puede tener uno o los dos derechos. Vamos a enfocarnos en el primero. El primer derecho, que es la compensación laboral. Cuando una persona, y ya esto lo mencionaba Michel, cuando una persona se accidenta dentro del trabajo y tiene lesiones, entonces esa persona puede reclamar la compensación laboral. La compensación laboral va a ser un seguro que todo empleador en el estado de Nueva York debe de tener en caso que sucedan justamente los accidentes dentro del trabajo. Y la particularidad de este seguro es que el seguro, para reclamar este seguro, no necesitas determinar la culpabilidad. Simplemente debes demostrar que hubo un accidente dentro de la jornada de trabajo y que ese accidente te dejó lesionado para que la compensación laboral empiece a actuar. ¿Cómo actúa la compensación laboral? La compensación laboral te va a pagar las 2/3 partes de tus ganancias perdidas por el tiempo de inhabilidad que tengas y también se va a encargar de cubrirte los gastos médicos. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hablábamos del segundo derecho que se podría tener y es el derecho a demandar. Y es que cuando tienes un accidente, puede ser que ese accidente sea generado por la culpabilidad de alguien más. Si hay culpabilidad de por medio, entonces estaríamos hablando de una demanda civil. En la demanda civil se va a reclamar los daños y perjuicios. ¿Cuáles son los daños y perjuicios que puedes reclamar en una demanda civil? Pues obviamente los daños presentes, todos los gastos que has tenido por fruto de ese accidente. También lo puedes cubrir o te deberías reclamar dentro de la indemnización los gastos o los daños futuros, es decir, qué tratamiento médico vas a tener que continuar y también el cambio en la condición de la vida. Como yo siempre lo pongo en los diferentes ejemplos, no es lo mismo que una persona que es un obrero se haya lesionado y sufra una amputación, es decir, ya no puede realizar un trabajo manual como era antes. Entonces, el cambio de la condición de la vida frente a lo que esa persona realizaba antes, a lo que queda la persona después del accidente, va a ser un cambio sustancial. Ya no va a poder realizar el trabajo que el obrero realizaba. Entonces, esa situación va a meritar que la persona demandada tenga que pagar por esos daños. Ahora bien, la diferencia, como ya lo decía, en la Workers' Compensation, en la compensación del trabajador, no se necesita demostrar el daño, simplemente tiene que haber una lesión y esa lesión dentro de la jornada. Pero para una demanda, que es el segundo derecho, ahí sí hay que ir ante un juez, demostrar la culpabilidad de acuerdo de las normas del Estado de Nueva York, como es la ley laboral. La ley laboral establece que hay culpabilidad cuando no se observa las seguridades dentro de un trabajo peligroso, como el trabajo de construcción. Yo sé que muchas personas nos están viendo, entonces ahí sí puede haber culpabilidad. Se va a las cortes civiles y en las cortes civiles se va a demandar la indemnización de los daños presentes, los daños futuros y el cambio de condición de la vida ante un juez de lo civil. Así que para saber qué derechos pueden reclamar, contacten siempre con un buen abogado, un abogado que habla en español y un abogado que tiene que acepta las consultas de forma gratuita. Esos son los abogados de confianza. Perfecto, buen consejo para finalizar, abogado Carlos, llamar siempre a un abogado de confianza.
Ahora quisiera preguntar también al abogado Carlos si se puede reclamar si el empleador no tiene seguro o si el trabajador no hizo el reporte. Bien, dos cosas ahí. Primero, si es que no existe el seguro y segundo, si es que no ha existido el reporte. Voy a empezar con la parte del reporte. Y es que cuando uno tiene workers' compensation, cuando uno tiene un accidente dentro del trabajo, como ya lo decía, no es necesario probar la culpabilidad en workers' compensation, pero sí es necesario que el empleado reporte ese accidente. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no quise reportar, yo no quise que la ambulancia venga porque se va a hacer mayor el problema, yo no quiero meter en problemas a mi empleador. No es así. El empleador, como ya lo decía, todo empleador en el estado de Nueva York está en la obligación de tener este seguro de Workers' Compensation. Y quien va a pagar las 2/3 partes y las ganancias perdidas, las 2/3 partes, perdón, de las ganancias perdidas y los gastos médicos, va a ser el seguro de Workers' Compensation, que siempre va a tener todo empleador. Ahora, ¿qué pasa cuando el empleador no tiene seguro? Es decir, no está cumpliendo con la ley. Existe un fondo estatal que va a cubrir también o que puede cubrir estos gastos. ¿Cuál es el problema? Que obviamente para acudir a ese fondo, primero, en la parte de compensación se va a tener que averiguar si es que el empleador tuvo o no tuvo seguro. ¿Ok? Y por lo tanto, para que empiece a actuar ese seguro, el seguro estatal de Nueva York va a tener que pasar un periodo más prolongado de tiempo para que empiece la cobertura. Ahora bien, para los temas de demanda, la demanda, como decía, siempre hay que buscar la culpabilidad. Y las personas responsables, por ejemplo, según la ley laboral de Nueva York, pueden ser los dueños de las propiedades y así también pueden ser los contratistas generales. Entonces, para buscar esos seguros va a tener que dirigirse se va a tener que averiguar cuáles son los seguros que tiene de responsabilidad, tanto el contratista general como el seguro del dueño de la propiedad. Si es que ellos no tienen seguro, asimismo hay que ver, o sea, si uno de ellos no tiene seguro, habría que ver cuál de ellos pues, puede tener seguro, cuál tiene la cobertura y bueno, también va a ser un trámite mucho, mucho más largo porque va a haber la falta de algunos de los seguros. Por eso, las investigaciones son necesarias y solamente quienes hacen una buena investigación son los equipos de abogados que tienen personal multidisciplinario dentro de sus filas, como lo es la Oficina de Abogados de Confianza. Contamos con un equipo completamente bueno de paralegales, de abogados que saben y hacen también las respectivas investigaciones, saben a dónde buscar, dónde indagar los seguros para proceder a hacer las respectivas demandas. Así que ya lo saben, si tuvieron un accidente o simplemente quieren tener un número de teléfono que les puede salvar en caso de un accidente, anoten ese teléfono 1-800-321-1234 de los abogados de confianza, los abogados que sí saben cómo hacer su trabajo, los abogados que tienen todo un equipo para hacer las investigaciones y buscar los seguros que puedan estar involucrados. Ya saben, anoten el teléfono de los abogados de confianza. Así es, aquí el número de teléfono 1-800-321-1234. Abogado Mitchell, ¿qué pasa si el trabajador tiene una lesión muy grave y no puede seguir trabajando? ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, los casos más grandes, siempre los casos donde uno no puede regresar a trabajar. Porque dentro de una demanda uno tiene el derecho de buscar compensación, dinero por daños. Los daños que pueden recoger es daños por gastos médicos hasta ahora y daños por los médicos en el futuro. Si uno está incapacitado por siempre, probablemente va a haber necesidad de haber médicos en el futuro. También honorarios perdidos. Tiene el derecho de buscar compensación por honorarios perdidos hasta ahora y también en el futuro. Si uno está con lesiones serias, no puede trabajar por el futuro, puede haber pagos por eso también. Y al fin, con una demanda, el cambio de la calidad de la vida, incluso a dolor y sufrimiento. Eso es también hasta ahora y también en el futuro. Si uno tiene lesiones permanentes,
puede haber daños en el futuro. Y eso está en los casos millonarios. Perfecto. Otra pregunta que normalmente nos hacen es cuánto puede llegar a tardar un caso, ¿no? O cuánto puede tardar una respuesta legal o llegar el dinero también de un acuerdo o de la compensación finalmente. ¿Qué nos dice abogado Carlos? Perdón, estaba mencionando que hay toda una, depende del caso, todo caso es completamente diferente. Okay. Si tenemos un caso de compensación laboral, en un caso de compensación laboral, pues va a tomar algún tiempo, porque primero hay que poner todos los documentos ante el borde de compensación. Después de eso, el borde de compensación va a tener que llamar al empleador, el empleador va a tener que responder cuál es su seguro y como lo decíamos, habría que ver si es que tiene o no tiene seguro. Si es que todo va bien y el empleador no propone excepciones, pues pasando unas 3 a 4 semanas, tal vez se podría hablar de que se tiene un número de trámite y de ahí dependeremos si es que el empleador responde con un seguro y si es que el empleador tampoco propone excepciones y continúa y acepta que hubo un accidente dentro del trabajo. Entonces, esos son los tiempos dentro de un caso de compensación para empezar a ver los primeros cheques. Luego de eso, vamos a hablar ahora de lo que es la demanda. En la demanda, el tiempo depende. Si una persona quiere que el caso termine o el caso continúa, mejor dicho, hasta que haya una sentencia, pues podrá tomar algunos años. Podrá tomar 3 años, 5 años, dependiendo del tiempo de las cortes. Pero todo proceso judicial puede terminar antes de la sentencia a través de un acuerdo. Es decir, si en los primeros tiempos, dentro del primer año, hay una claridad de cuál es el tratamiento médico, el seguro hace una oferta y tal vez esa oferta le conviene a la persona que se ha accidentado, pues se podría hablar de que se llegue a un acuerdo pues en meses o tal vez en años. Pero si el seguro no quiere hacer una oferta o hace una oferta que la verdad es mala y la persona tiene muchas lesiones y tiene que continuar todavía con un tratamiento médico y no hay un diagnóstico médico, fácil de determinar, sino que es muy complejo, con muchos doctores que tienen que determinar cuál es el problema, la lesión que la persona tiene, que no solamente pueden ser lesiones físicas, sino también puede haber algún problema de traumatismo en el cerebro o demás. Entonces, ahí el trámite va a demorar un poco más. ¿Por qué? Porque siempre es importante resguardar los intereses de la persona. Y mientras más certezas tengan de los daños y del tratamiento médico presente y futuro, pues va a ser mejor y se va a poder reclamar también un poco más de indemnización. Por eso es necesario que no contraten con un abogado que firma a la primera y acepta la primera oferta, sino que contraten con un abogado serio, como es la oficina del abogado Mitchell Proner, que tiene muchos años de experiencia justamente en casos de accidentes y que pueda ayudar a la comunidad latina que nos está viendo. Los abogados de confianza. Así es bueno resaltar que si ustedes tienen una consulta que hacer a los abogados de confianza, si ustedes quieren que los abogados de confianza lleven su caso, pueden llamarnos siempre al 1-800-321-1234. 1-800-321-1234 es el número que está ahora en pantalla. Como decía, las consultas son gratis, son confidenciales y son en español, que eso es muy importante para todos los clientes de la comunidad latina. Vamos a ir a las preguntas de la audiencia también. Vamos a ver qué nos están diciendo esta noche. Bien, tenemos esta pregunta de Cooper Jen. Dice, buenas noches, abogado. Una pregunta. Cuando una persona es deportada, ¿cómo hacen para terminar el caso civil o Workers' Compensation? ¿Y cómo él recibe el dinero si supuestamente no tiene cuenta de banco allá? Bueno, yo tengo muchos clientes que están fuera del país. Ellos pueden aceptar dinero con un banco. Normalmente es un Swift Transfer. Tiene un IBAN número
y ellos pueden comunicar dentro de los bancos en varios países. No es un gran problema. Puede ser un problema por el valor del caso, porque como explicó, uno tiene derecho a ver pagos por los médicos en el futuro. Si eso es un parte de reclamo, claro que los médicos en los Estados Unidos están más caros que otros países. Los otros países tienen médicos más baratos, pero servicios médicos. No es, de mi opinión, es estadísticamente válido. Entonces, puede perder un valor de reclamo, pero de mandar el dinero existe siempre esa capacidad de mandarlo. Yo tuve un caso, pero un naufragio con víctimas de cada país, y yo tuve de mandar dinero de mi oficina del seguro a cada país, de Latinoamérica, de Rusia, de Corea. Yo hizo. Entonces, yo tengo una buena capacidad de mandar dinero a mis clientes. Parte que puede cambiar es el valor de reclamo. Buena suerte, Cooper. Sí, un saludo a Cooper, muchas gracias por la pregunta. Vamos a poner la siguiente en pantalla. Hay una pregunta de Miguel Ángel Lewis que dice: buenas tardes, abogado. Hoy tuve mi última deposición, tuve 4 operaciones y luego otra lumbar fusión, por la cual fue la deposición. ¿Aún es largo el camino o puede haber un acuerdo? Dice. Ok, después de la deposición tuyo, normalmente los acusados tienen médicos que tienen que examinar a usted. Tiene que sistemar la fecha para esos médicos del seguro de los acusados de examinar a usted para escribir sus reportes. Después de eso, el caso está normalmente ha puesto el calendario. En el Bronx, para ver una fecha de juicio, puede tomar 1 año y medio o 2 años. Durante ese periodo, tus abogados pueden hacer un acuerdo. Es posible que tú puedas ver un acuerdo en 2 meses, o también que tiene que ir a juicio en 2 años. Depende de los detalles del reclamo y no puede determinar. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: hola, abogado, gracias por los saludos. Mi esposo tuvo un accidente de moto, pero el carro que lo chocó se escapó. En ese caso, ¿se puede hacer una demanda? Mi esposo tuvo una fractura en la pierna. Bueno, la ley cambia por cada estado de esos tipos de reclamos. Por ejemplo, en Nueva York tiene que mostrar que el contacto dentro de los 2 vehículos y que el incidente es reportado en 24 horas con la policía. En Connecticut no tiene que haber contacto. Solo que es suficiente demostrar que era un perdido de control por culpa de un otro vehículo. Entonces, depende de dónde ocurrió el incidente, pero normalmente uno puede seguir un reclamo. Buena suerte con tu esposa y su salud. Bueno, muchas gracias a María también por esta pregunta. Quiero comentarles también que vamos a estar muy pronto este fin de semana en Remesas USA el día sábado a las 11 de la mañana, de 11 a 3 de la tarde en el Bronx, con regalos, sorpresas para la comunidad latina, de la que siempre estamos muy cercanos. Acá está la dirección: 1567 Watson Avenue, esto es en el Bronx, Nueva York, en Remesas USA. Así que los esperamos a todos los que quieran acercarse. También vamos a hacer consultas gratuitas a todas las personas que quieran saber sobre sus casos. También es un buen momento para aprovechar para recordarles del número de teléfono de abogados de confianza, que es el 1-800-321-1234. Es un número que tenemos siempre disponible para que ustedes realicen sus consultas. Ahora lo hemos puesto en pantalla nuevamente.
Y con esto quiero agradecer a las personas que nos han seguido en esta transmisión y a los abogados que nos acompañan cada semana dándonos información sobre accidentes y lesiones personales. ¿Qué mejor espacio que con los abogados que son expertos en este tema y que trabajan día a día para obtener compensaciones justas para sus clientes? Muchas gracias, abogado Michel y abogado Carlos, por esta transmisión. Gracias a todos escuchando. Hasta la próxima. Gracias a mi equipo, gracias a Carlos y gracias a Marce, la paralegal más linda, más bella. Gracias a todos. Que se vaya bien. Buenas noches.